el cual va a estar ocupado por mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, así como el cerebelo, que lo podemos dividir en vermis y hemisferio cerebeloso. Esto es muy importante porque de los temas que vamos a ver hay ciertas patologías o ciertas enfermedades que se van a tender a presentar en el vermis en una cierta edad y otros en los hemisferios cerebelosos a otra cierta edad. También encontramos el origen de los pares craneales del 3 al 12 y pues también el cuarto ventrículo. Entonces ese es un pequeño repaso anatómico de la fosa posterior, de su contenido y de sus límites. Ya entrando de lleno a los temas, pues como primer tema, pues es el meduloblastoma, el cual es un tumor cerebral maligno de la fosa posterior, el cual se considera uno de los más comunes o el más común de la infancia. Son la segunda causa de neoplásica encefálica más común en niños y pues de la fosa posterior es el principal. Lo podemos encontrar aproximadamente en un 12 a un 25% de todos los tumores y pues también se puede observar en adultos, solamente que esté en una menor proporción de hasta un 1%. Los podemos subclasificar en subgrupos, que el primero se podría considerar como Winglet subgroups, el segundo es el Sonic Hedgehog y el grupo 3 y 4. De los cuales los grupos 3 y 4 pues son como que los más frecuentes. El primer subgrupo es el menos común, más o menos tiene una relación hombre a mujer 1 a 1. El segundo también es igual no tan común, se suele presentar en lactantes, igual con una relación 1 a 1. Ya el grupo 3 se puede presentar en niños un poquito mayores o más frecuentemente en adultos. La relación va a aumentar. Aquí la relación es más frecuente en hombres que en mujeres. Y pues el cuarto grupo, que es el grupo más común, es el que está más típicamente en niños, igual con una relación de 2 a 1 en cuanto a hombres y mujeres. En cuanto a su localización, generalmente pues se van a presentar en el techo del cuarto ventrículo. Como les comentaba, tiene una predilección mayor sobre los hombres, una relación 2 a 1, y tiene una media de presentación aproximada a los 9 años. Esto es muy importante también para caracterizar el tipo de lesión, porque muchas de estas lesiones se van a aparecer tanto histológicamente como morfológicamente en las secuencias de imágenes. Entonces, una forma de diferenciarlo es la edad de presentación de cada uno de estas patologías. Y el segundo pico, pues se pueden presentar en adultos entre la tercera y la cuarta década de la vida. En cuanto a la clínica, esta puede ser de inicio relativamente rápido. Todo esto va a ser a causa del crecimiento del tumor y de la localización y hacia dónde hacia dónde crezca. Los síntomas más frecuentes van a ser a causa de la elevación de la presión intracraneal, que va a resultar como tal en una hidrocefalia obstructiva. Y pues el 40% de los pacientes pues tiene evidencia de diseminación por líquido cefalorraquídeo. Igual la clínica va a ser muy parecida en todas estas patologías. Entonces, tienen mucha semejanza clínica, imagenológica entre ellas. Entonces, un dato muy importante es la aparición en cuanto a la edad. En la tomografía, en la gran mayoría lo vamos a ver como una masa que va a surgir del vermis. En un 75% van a tender a sobresalir en el cuarto ventrículo desde su techo o incluso pueden crecer directamente en el tronco encefálico. Este patrón es más frecuente en los grupos 3 y 4. Entonces podemos encontrar también borramiento del cuarto ventrículo, cisternas basales y pues por supuesto la hidrocefalia obstructiva.
También puede ocurrir más lateralmente en el cerebelo, es decir, hacia las porciones laterales, pero estas son más frecuentemente en adultos, o sea, en la tercera o cuarta década de la vida. Sin embargo, los que surgen del vermis son más frecuentes en niños. Los podemos ver hiperdensos en un 90%. Pueden verse zonas de quistes o necrosis y zonas de calcificación. Ya aquí vemos una imagen de tomografía computada en un corte axial donde vemos una masa heterogénea de predominio hiperdenso con una zona un poco más hipodensa en su interior, que nos está causando en la segunda imagen una hidrocefalia obstructiva. Esta heterogeneidad lo podemos ver o lo podemos caracterizar por zonas de... En esta ocasión esta imagen no tiene calcificaciones, pero podemos ver calcificaciones, zonas de necrosis. E incluso podemos ver un halo grueso de bordes mal definidos periféricamente de la lesión, que esto nos va a representar como tal el edema peritumoral. Ya en la resonancia magnética, pues lo vamos a ver en T1 como hipointensa la materia gris. A la aplicación de medio de contraste va a tener una mejora generalmente del 90%, pero de forma heterogénea. ¿Por qué? Por las características que tiene de calcificaciones, incluso sangrado, quistes. Y los tumores del cuarto grupo, pues van a tener un poquito menos de realce. Al T2 y FLAIR van a comportarse como hiperintensos de la materia gris, pero también van a presentar esa característica heterogénea. Y pues va a tener como tal una difusión restringida. Ya aquí vemos una imagen en corte axial y un corte sagital, ambas en T1, donde podemos ver una masa posterior ubicada posteriormente del cuarto ventrículo que va a surgir del vermis. Vemos cómo se ve ligeramente un poco más hipointensa la materia gris. Y acá en el corte sagital vemos cómo está como tal desplazando el cuarto ventrículo, causando como tal una hidrocefalia. Ya en los siguientes cortes de T1 con contraste y difusión, pues va a tener una mejora heterogénea y pues va a restringir también. Aquí tenemos otra imagen de tomografía computada, perdón, de resonancia magnética en corte sagital, donde vemos cómo la aplicación de contraste igual tiene un realce heterogéneo. Este es otro paciente. En la primera imagen vemos en las dos imágenes vemos cortes axiales. En la primera un T1, vemos cómo se presenta hipointensa la materia gris. Y en T2, pues va a tener un realce heterogéneo. Algo pues muy importante de la heterogeneidad en la secuencia de T2 es la presencia de quistes, las zonas de necrosis, vacíos por flujo vascular o incluso hemorragias intratumorales. Por eso es que siempre los podemos ver heterogéneos. Ya aquí en una secuencia FLAIR vemos como algunas zonas solamente son las que no se presentan como, más bien hay una ausencia de señal en esta secuencia a causa de las zonas quísticas. Y vemos como en un corte un poco más cefálico, está a nivel de los ventrículos laterales, pues está causando como tal una hidrocefalia obstructiva. Aquí igual lo vemos en T1, en un corte sagital, y en difusión vemos cómo tiene una marcada restricción. Entonces, pues estos son los datos más importantes de este tipo de patología. Como siguiente, diga. Nada más quería hacer una pequeña precisión. Cuando hablamos de ausencia de señal, en la resonancia magnética, en la imagen anterior, allí, básicamente si vemos ausencia de señal, estaríamos pensando en calcificación, en algo relacionado con calcificación o hemosiderina. En este caso, como lo comentas, que se trata de una región, me parece que dijiste quística, estaríamos hablando únicamente que es algo, si es un flare, es una zona de
de supresión nada más. De supresión, ok, De sí. atenuación porque la secuencia es fluid. Ajá. Ese comentario. Sí. Bueno, ya continuando con el otro subtema, el rhabdoide teratoide o tumor teratoide. Este está clasificado como un tumor grado 4 de la OMS. A diferencia del anterior, ya se presenta en niños un poquito menores. O sea, la media de edad es aproximadamente a los 2 años. Va a tener una semejanza tanto histológica como clínica e imagenológicamente muy semejante al medulloblastoma. Pero una característica importante pues es que se presenta generalmente de 2 a 3 años, mientras que los meduloblastomas se pueden aparecer más o menos a los 9 o 10 años. Algo muy importante es que para que nosotros podamos decir que es un tumor teratoide, según el esquema de clasificación de la OMS, el diagnóstico siempre va a requerir una confirmación de una aberración genética en el cromosoma 22. Si nosotros no podemos demostrar eso, solamente lo podemos generalizar como un diagnóstico descriptivo de un tumor embrionario del sistema nervioso central con características rhabdoides, que es el sello distintivo de este tipo de patología. Pero pues igual tiene la desventaja de que solamente de todo el tumor, esas células se van a presentar en una pequeña parte de todo el tumor. Es por eso que muchas veces no se puede llegar a un diagnóstico completo. En cuanto a su ubicación, pues estos igual los podemos encontrar tanto infratentorialmente como supratentorialmente, pero pues siempre se van a localizar más frecuentemente al nivel del cerebelo y al nivel del tronco encefálico. Y a nivel supratentorial, pues igual lo podemos encontrar a nivel de los hemisferios cerebrales, de la glándula pineal o del hipotálamo. Ya en tomografía, a menudo va a ser isodenso o ligeramente heterogéneo a la materia gris. Y a la aplicación de medio de contraste IV, pues va a tener una mejora igual heterogénea. Igual a comparación con el meduloblastoma, lo podemos encontrar heterogéneo a causa de todas las zonas quísticas, de sangrado o calcificaciones. En este caso, pues vemos una masa que está heterogénea en el lóbulo temporal derecho, que se va a presentar como una masa con efecto como tal, vale la redundancia de masa, que desplaza un poco los ventrículos laterales. Este mismo paciente que se presenta aquí en TAC, igual se le realizó resonancia magnética. Entonces ya la resonancia magnética se va a ver iso o ligeramente hiperintenso a la materia gris y las áreas hemorrágicas pueden verse un poquito más hiperintensas. Ya en el T2 va a ser generalmente hiperintenso y en este caso pues ya las áreas hemorrágicas ya cambian a ser hipointensas. Entonces, esta es la misma lesión que se presentó en tomografía, que vemos cómo se presenta hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. Ya la aplicación de medio de contraste ya va a tener igual un realce heterogéneo muy parecido al meduloblastoma. Va a ser heterogéneo debido a todas las calcificaciones y zonas quísticas. Y en la difusión, pues casi todas, la mayoría, van a restringir a la difusión. Este es otro caso de otro paciente que cursó durante todo su embarazo normal, sin complicaciones, llevaba buen seguimiento clínico y ultrasonográfico. La primera es una imagen a las 26 semanas de gestación, donde al parecer se ve el cerebelo con la adecuada morfología, y la segunda imagen a las 32 semanas de gestación, donde también se ve todo morfológicamente normal. Este paciente nació a las 38 semanas de gestación, un parto normal, pero a partir del día 1 se observó hipotonía generalizada y falta de succión.
por lo que le realizaron una resonancia magnética, perdón, una tomografía, donde a nivel de la línea media, en la fosa posterior, se ve un tumor centrado a nivel del vermis, que sobresale del cuarto ventrículo, y el cual igual genera una hidrocefalia obstructiva. El tumor, como lo podemos ver, es heterogéneo, con densidad quística en su interior. Este no presenta calcificaciones. Y al parecer lo describen los autores como que no hay extensión de hasta los agujeros de Luschka y Magendie, que este igual es una característica frecuente de este tipo de patología. Este es un corte coronal y este es un corte axial del mismo paciente. Entonces vemos cómo tiene en su interior una zona quística. En la resonancia magnética, este es un corte axial en T1, donde lo vemos ligeramente hipointenso, pero heterogéneo, y vemos cómo la zona quística está todavía un poco más hipointensa, y en una secuencia T2, pues ya está generalmente hiperintenso. De igual manera se ve heterogéneo por las zonas quísticas y hemorrágicas que tiene el paciente. A la difusión, en esta ocasión, este paciente no presentó como restricción a la difusión debido a la hemorragia, pero también puede presentar restricción a la difusión. Este va a imitar, como les comentaba, al meduloblastoma por su forma redondeada y su ubicación. Sin embargo, pues el meduloblastoma pues, se va a presentar en un pico un poco más arriba de los 9 a 10 años de edad. Y pues por lo tanto el tumor teratoide pues se va a presentar a menos edad. El siguiente tema pues es el ependimoma. Este es un grupo relativamente amplio de tumores gliales que va a surgir con mayor frecuencia del revestimiento de los ventrículos o del canal central de la médula espinal, en especial el cuarto ventrículo. Estos son el tercer grupo de tumores que se pueden presentar en la infancia. Son más o menos el tercero o cuarto tumor después del astrocitoma y el medulloblastoma. Este sí puede ocurrir a cualquier edad, o sea, desde muy pequeños hasta un poco más adultos, pero igual va a tener un pico de edad aproximadamente a los 6 años, a diferencia del teratoma, que es a los 2, y del medulloblastoma, que es a los 9. Con un segundo pico un poco más pequeño, pero ya ubicado supratentorialmente en la tercera década. Es decir, si ya se es adulto, es más frecuente que se pueda presentar supratentorialmente. En cuanto a su distribución, pues igual, se ubica en la mayoría en la fosa posterior, en un 60%. Este se puede clasificar en subgrupos de la fosa posterior A y de la fosa posterior B. La fosa posterior A, generalmente a nivel del techo del cuarto ventrículo, y la fosa posterior B, generalmente al nivel del piso del cuarto ventrículo. También como existen ependimomas supratentoriales, pero estos ya son en el 30% y se presentan generalmente en adultos. Y también podemos encontrar en la médula espinal en un 10%, que los clasificamos como ependimoma de la médula espinal o ependimoma mixopapilar. Ya en lo que nos compete a solo la fosa posterior, que lo subclasifican como fosa posterior A y fosa posterior B, los de la fosa posterior A se tienden a presentar en una relación más frecuente de hombres contra mujeres de 2-1 y presentarse en niños un poco más pequeños. Y los de la fosa posterior B tienen una relación de igual manera, 1-1, hombre a mujeres, pero estos se presentan un poco más en niños mayores y adolescentes. Ya en cuanto a la resonancia magnética, estas van a ser en las secuencias de T1, las porciones sólidas del ependimoma generalmente van a ser isointensas o hipointensas en relación con la sustancia blanca. Igual como pueden ver, se ven heterogéneas por las mismas características de los anteriores, calcificaciones, zonas quísticas o zonas de hemorragia.
pero se tienden a presentar un poco más isointensas a hipointensas. En el T2 van a presentarse hiperintensos a la materia blanca. Como pueden ver en esta imagen, el realce es hiperintenso, pero heterogéneo, igual por las mismas características. A la aplicación del medio de contraste, van a presentar un realce igual heterogéneo. La mejora al medio de contraste con gadolinio va a ser útil para diferenciar el tumor del edema vasogénico que generalmente se va a presentar adyacente a la lesión. Y en la restricción, pues va a tener una restricción en cuanto a los componentes sólidos. En cuanto a la espectroscopía, va a tener una elevación del pico de colina según la celularidad del tumor. Puede haber una reducción en el pico de N-acetilaspartato y una relación colina-creatina elevada. Aquí vemos dos imágenes. Las dos son imágenes sagitales. La primera en T1 y la segunda con T1 con contraste, donde vemos una lesión a nivel de la fosa posterior, como vemos cómo se ve hipointensa, pero conserva esa heterogeneidad. Y a la aplicación de medio de contraste, pues también presenta el realce heterogéneo. Este mismo paciente, pero ya en cortes axiales, vemos en la primera es una secuencia FLEC y la segunda una secuencia en T2. Vemos como en la secuencia T2, pues hay, tiene más bien como, se muestra heterogénea. Y ya como el último tema, el hemangioblastoma. A diferencia de los anteriores que generalmente se presentan en niños, generalmente se va a presentar más frecuente en adultos, generalmente adultos jóvenes, adultos de mediana edad, de 30 a 40 años. Está asociado una pequeña parte a pacientes con von Hippel-Lindau. Estos pacientes con von Hippel-Lindau tienden a presentar los hemangioblastomas un poquito a más temprana edad. Se suelen presentar de manera como diseminada en varios puntos. Tiene una relación, ¿no? Es más frecuente en hombres, de 1.3 a 2.6, con una relación de mujeres a 1. Y pues los casos esporádicos, o sea, que no se asocian a enfermedad de von Hippel-Lindau, va a ser en el 75-80%. Y el resto, pues sí se va a asociar a esta patología. En cuanto a la clínica, pues también las mismas características clínicas de los anteriores. Cefalea, esta pues ya puede haber una disfunción cerebelosa, y si llegara a presentar elevación de la presión intracraneana e hidrocefalia. En cuanto a la resonancia magnética, en T1, bueno, una característica importante de esta patología es que podemos encontrar un nódulo o una masa nodular asociada a una lesión quística. En esta ocasión, el contenido del quiste va a seguir siempre todas las secuencias de líquidos, más bien va a seguir todas las señales de líquido cefalorraquídeo en todas las secuencias. Y la zona nodular en T1 se va a presentar como un nódulo mural hipointenso a isointenso. A la aplicación de medio de contraste, pues va a tener un realce ávido, y en T2, pues se va a ver el nódulo mural hiperintenso. En la secuencia de T2, como es un hemangioblastoma y hay algunos vasos que están dilatados, pueden haber vacíos de flujo debido a estos vasos que van a ser preferentemente evidentes en la periferia del quiste. Y pues los quistes, pues como están rellenos de líquido, van a seguir la señal idéntica al líquido cefalorraquídeo. Y pues aquí vemos la característica de esta patología. Vemos cómo hay una imagen quística, y en la periferia generalmente vemos una masa nodular que esta es una secuencia en T1 y una secuencia en T2.
vemos cómo la lesión quística va a seguir las mismas señales que el líquido cefalorraquídeo, y la lesión nodular va a tener un ligero realce en la secuencia de T2. Ya a la aplicación de contraste, pues va a tener la lesión nodular, va a tener un realce ávido, y la lesión quística va a seguir las secuencias de líquido cefalorraquídeo. Y esta es una secuencia FER, donde generalmente, dependiendo de las características del contenido líquido, pues va a suprimir o no a esta secuencia. Entonces, esas son las características como morfológicas a nivel imagenológico, perdón, de esta patología. Y esta última imagen, también el hemangioblastoma también se puede presentar en el cordón medular. Entonces, estas son unas secuencias en T1, en T2 y saturación grasa. Vemos como en T1 está ligeramente hipointenso, tiene un realce en T2, y en la saturación grasa vemos como hay una zona que también se muestra hiperintensa. Entonces, pues estas son las características de cada uno de estas 4 patologías. Es importante valorar la clínica del paciente, la edad de presentación, que es lo que nos puede dar un poco la pauta de qué patología estamos viendo, y si se asocia a otras enfermedades, como en esta ocasión el hemangioblastoma, que se asocia generalmente a enfermedad de von Hippel-Lindau. Entonces, pues son las principales características de estas lesiones, que se pueden encontrar generalmente pues en la fosa posterior. Y pues sería todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta.